Hola, comadre, qué bueno que llegó. Hoy vamos a hablar del tipo de sangre. Quédese con nosotros porque al final le vamos a decir cómo saber si su hijo no es su hijo con los tipos de sangre. ¿Quieres que no se la van a... Entonces, ¿por qué dice que mi sangre es de un tipo muy raro, que quién sabe qué? Que me traigan a ese otro tipo, por muy raro que sea, y que me comprueben. No, que es yo, dueño mira, de- espere. de mi- Espere. Lo que yo le quiero decir es que su sangre es diferente a la de... Bueno, digamos, a la de la chimoltrufia. Ah, bueno. Hola, yo soy Andrés. Yo soy Adrián, bienvenidos a Doctor Comadre. Acuérdense que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, página web, podcast, hasta que se harte de nosotros, ahí síganos. Síganos por favor en YouTube, denle clic en la campanita, déjenos sus comentarios. Y hoy vamos a hablar del tipo de sangre. Seguro han oído hablar del tipo de sangre, es un tema de conversación común, pero hay muchas dudas. Entonces en este video vamos a ver primero qué es el tipo de sangre. ¿Por qué es importante para empezar? Y por qué es importante, y dentro de por qué es importante vamos a ver tres ejemplos de por qué es importante, y finalmente vamos a ver cómo se hereda y cómo saber si tu papá es tu papá o si tu hijo ¿No es es tu hijo o qué onda ahí? Para empezar, ¿qué es? Las células rojas en nuestra sangre tienen una identificación y nuestro cuerpo va a hacer anticuerpos o no contra esta identificación dependiendo de si las conoce o no. Sí, los glóbulos blancos, que son los policías de nuestro cuerpo, van revisando cada célula y van viendo si es del cuerpo o si no es del cuerpo. Si no es del cuerpo, si es una bacteria o algo extraño, pues lo destruye. De este modo, generamos anticuerpos, que son cachitos de proteína, que van, se pegan y destruyen, o que van y se pegan y viene otra célula a ver, a preguntar, ¿tú qué onda? ¿Eres de aquí o no eres de aquí? Hay dos tipos de identificación, ¿no? Básicamente. A y B. Y esto da pie a las distintas combinaciones de grupos que podemos tener. Claro. Puedo tener identificación A, puedo tener identificación B, o puedo tener las dos y tener A, B. O puedo no tener ninguna, y eso era 0, pero pues en algún momento eso se volvió O. Entonces, Con estos identificadores, cuando el cuerpo, las células blancas del cuerpo piden su identificación, al no coincidir hay elementos que atacan esos identificadores que se les llaman anticuerpos. Entonces el A tiene anticuerpos contra el B tiene anticuerpos contra el A. Los que tienen sangre AB no tienen ningún anticuerpo porque pues, no tienen, no podrían tener ni A ni B. Y los que tienen sangre tipo O que no tienen identificadores tienen los dos anticuerpos contra el B y contra el A. Ahora me van a preguntar, ¿y el RH qué es eso de positivo o negativo? El RH viene del mono Rexus, que es un monito una especie de mono que se utiliza para la investigación. Y si está presente este identificador adicional, es una identificación aparte del A o el B, entonces si está presente decimos que son positivos. Si no está presente, son negativos. Entonces A positivo, A negativo, B positivo, B negativo y así sucesivamente. Las personas que tienen RH negativo tienen anticuerpos contra este identificador positivo. O si llegan a haber presencia de sangre positiva, el cuerpo la va a atacar. y ahora, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante saber qué tipo de sangre tengo? Por tres razones principales. Primero, por la transfusión de sangre, ¿no? Después, porque hay algunas predisposición de ciertas enfermedades. Y finalmente, porque existe una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, que suena horrible, y es horrible y es muy importante en las mujeres embarazadas, y hablaremos un poco más adelante de esto. Pero primero las transfusiones. Pues las transfusiones, desde hace muchísimos años se tenía esta idea de que si a una persona le falta sangre, pues le ponemos sangre de otra persona o de otro animal y a ver si funciona o no. Y pues fracasaba. Y a principios del siglo XX, Landsteiner descubrió que... porque se sabía que a veces funcionaba y a veces no. Exacto. Entonces, se pudo explicar por primera vez por qué a veces funcionaba y a veces no. Me dieron un premio Nobel por esto, porque Muy- ha salvado muy merecido. muchas vidas. Y es que justo estos anticuerpos, si están presentes, hacen que se peguen las células rojas, ¿no? Y se ve así, ¿no? Cuando Hay un trombo y eso detiene el flujo sanguíneo, puede haber problemas o se destruyen también literalmente las células. Entonces no está padre que te pongan sangre que no es que no es comparada con la tuya. ¿Y cómo pueden saber si pueden recibir o no, o si pueden donar o no? Pues es sencillo. Si ustedes tienen, en México el tipo de sangre más común es O positivo, ¿no?
Y eso quiere decir que pueden donar sangre, pues casi siempre. Sí, lo positivo puede donar sangre. Porque como es cero, no tiene le anticuerpos puede contra donar otra cosa. a todos los positivos, a los negativos no le puede donar, eso es importante, y le puede donar a todos los positivos porque no tiene ni A ni B, entonces le puede donar a los A y los B. El A, por ejemplo, yo soy A, no le podría donar a uno, que Adrián es O, porque su cuerpo identificaría el A como un enemigo y lo destruiría. Pero a Adrián sí me puede donar porque no tiene identificadores que mi cuerpo lo identifiquen como un problema. Entonces me puede donar a mí. Tal vez han escuchado que la gente que tiene ORH negativo frecuentemente se pide mucho. Es el donador universal. Exactamente. Y es que cuando llega alguien a urgencias de un accidente y no sabemos su tipo de sangre y tenemos mucha prisa, lo que le ponemos para ir a la segura es el O negativo, porque el O negativo no tiene ningún anticuerpo, digamos, ningún identificador que los anticuerpos ataquen, entonces le va a servir. En lo que sabemos con certeza, en lo que se hacen las pruebas de qué tipo de sangre es, puede recibir esa sangre O negativo, y por eso si tienen sangre O negativo, donen sangre, porque Sobre salvan todo el muchas mundo, vidas. pero sobre todo Claro. si tienen sangre O negativa. Ahora, ¿cómo está esto de que me pueden dar más o menos enfermedades por el tipo de sangre, comadre? Bueno, pues se ha identificado que hay cierta predisposición a algunas u otras enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que cierto tipo de sangre, por ejemplo, la O tiene menos predisposición a la malaria, porque a un tipo de malaria, porque esto se pega a través de esos, digamos, identificadores, y si no los utiliza más tienes, fácil. si no los tienes, pues eres medio inmune a esta enfermedad. Por ejemplo, los O son más susceptibles al cólera, y entonces en algunas poblaciones donde había mucha cólera, pues la gente se murió, entonces no pudo heredar el O, entonces hay poca gente con tipo de sangre O. Y un punto adicional que ocurre o sea, que puede llegar a ocurrir, o una enfermedad adicional que puede llegar a ocurrir, si una mujer embarazada tiene un tipo de sangre diferente, en concreto el RH diferente a el bebé, es la eritroblastosis fetal. Sobre todo si la mamá es RH negativo. ¿No? Porque en el primer embarazo no va a haber problema, porque como no conocía esta identificación, como no Sí, si el conocía bebé este es tipo, positivo, la mamá es negativa, pasa un poco de sangre, no es mucho, pero pasa a la hora del parto un poco de sangre del bebé a la mamá, y la mamá identifica, como no tiene ningún receptor, identifica que el positivo es algo negativo y genera anticuerpos. o sea, genera que el positivo es algo como dañino, Una ¿no? amenaza, un intruso. Y entonces sí genera los anticuerpos contra esto. ¿Y qué pasa si se vuelve a embarazar? Pues se vuelve a embarazar y el bebé es positivo otra vez, va a atacar las células de la sangre de este bebé y pues ¿para qué les cuento? Se pierde ese embarazo. Por eso es importante saber si yo soy negativo, ¿no? Si yo soy como mujer, me voy a embarazar, tengo RH negativo, es importante comunicárselo a mi médico. Mi médico en general me va a pedir unos estudios para comprobarlo. Hay una vacuna que lo que hace es bloquear estos anticuerpos y todo bien, puedo tener un embarazo normal, feliz y tranquilo, pero tengo que saber. Y pues esto da pie a cómo saber si mi papá no es mi papá o si mi hijo no es mi hijo. ¿Cómo se heredan los tipos de sangre? Bien, pues Tomando en cuenta estas 4 posibilidades, hay que recordar que una parte de nuestros genes los hereda el papá y otra parte de nuestros genes los hereda la mamá. Entonces hay 2 posibles combinaciones. Y ya haremos un video de qué es lo dominante y qué es lo recesivo, pero para entender rápidamente, estos identificadores, el A y el B, son dominantes. Es decir, si están presentes, se van a expresar. Entonces el A puede tener 2 combinaciones. Si el papá tenía A y la mamá no tenía, porque era O, por ejemplo, la combinación puede ser A-I. O la combinación puede ser doble, que esté presente doble vez, el A y el A. El B lo mismo, el AB solamente hay una posible combinación, que haya un A y un B. Ahí la dominancia es una codominancia, los 2 están presentes. Y finalmente el O, en donde no está presente ninguno de los 2. Y entonces, entendiendo esto, podremos adivinar si tuviéramos un papá B y un papá y una mamá A con estas combinaciones, qué posibilidades hay de que un bebé comparta su tipo de sangre o tenga un tipo de sangre diferente. Y este ejemplo es muy interesante porque justo puede pasar 4 cosas diferentes. Si se junta el A y el B de la mamá, el bebé va a ser AB. Si se juntan el A y el I, va a ser AI, va a ser
de tipo de sangre A. Si se junta el B y el I, el B va a ser tipo de sangre B, BI. Y finalmente, si se junta el I y el I, va a ser de tipo de sangre O. Es decir, tienes 25% de probabilidad de ser de cada uno de estos tipos de sangre. Y así, jugando con estas combinaciones, podemos nosotros escoger o adivinar cualquiera de nuestras posibilidades. Pero si mi mamá es A, mi papá es A y yo soy B, Ahí hay un tercero en discordia. hay que preguntar qué tipo de sangre es el panadero. Entonces, no es como que con esto pueden confirmar que alguien es su papá o que es su hijo, pero sí pueden descartar. Correcto. Entonces, digo, eso puede querer decir desde un triángulo amoroso hasta un error en el hospital, ¿no? Entonces, Sí, o hay ahí no. malformaciones genéticas complicadas que mosaicismos y claro, cosas así, claro, pero muy raro. Pero muy raro. es más frecuente. Mejor Es pregúntele más al panadero. frecuente, exactamente. Eso es más frecuente que las cosas genéticas raras. No confirma, solo descarta, pero pues abusados. Pues déjenos sus comentarios de este video, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en la que sigue.